Legado, un podcast con Roberto Ibáñez. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo más de este espacio llamado Legado, un espacio donde podemos conversar muy ligeramente, siempre con concepto técnico, cuando hablemos de deporte y muchos temas más. Hoy tenemos a un invitado de lujo, un gran amigo mío, alguien que me ha enseñado muchísimo, Eduardo González. Para que quien no conozcan quién es él, es un hombre con el que colaboré y trabajé en el plan de alto rendimiento en el momento que estaba de viceministro del deporte, de subsecretario de deporte. Yo siempre digo, aunque a él no le guste, es la razón por la cual, o una de las razones por la cual volvimos a conseguir medallas en Juegos Olímpicos después de 20 y tantos años y en otras disciplinas deportivas que no eran necesariamente la marcha. Es un hombre que ha trabajado en el Comité Olímpico Colombiano, en el Ministerio del Deporte de Colombia. Es una persona que ha tenido experiencia como entrenador olímpico en una disciplina muy bonita, el taekwondo. Fue también parte de 4 Juegos Olímpicos como la cabeza de la parte técnica. Así que hoy para nosotros es un gusto tenerle a Eduardo aquí, poder conversar con él sobre un tema muy importante, que es todo esto que se ha armado sobre Richard Carapaz y Jonathan Narváez, sobre la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, si ha hecho bien o no ha hecho bien, si el reglamento estuvo bien o no estuvo bien, si el reglamento internacional permite que porque Richard Carapaz fue campeón olímpico pueda ya pedir una carta de invitación para participar. Todas esas cosas hoy queremos comentarles para tener claridad de este tema, porque atrás de una decisión que se tome siempre hay un sinnúmero de cosas que la gente no entiende y que a la final somos muy apasionados en decir, es que tiene que ir él porque él fue esto, pero hay normas. Y en el olimpismo eso existe y hay que respetarlas. Las federaciones internacionales también tienen normas muy importantes que hay que respetarlas. Así que por eso hoy estamos en este espacio con Eduardo para que nos comente un poco de este tema. Eduardo, quiero empezar con algo. Yo primero saludando y agradeciendo la invitación a este programa. Con un gran amigo y encantado de poder conversar. Creo que son las conversaciones que tenemos de manera cotidiana desde hace ya casi 7 años. Sí, señor. Qué malcriado de mi parte. Discúlpeme usted. Siempre disculpado. Listo. Bueno, Eduardo, ¿qué pasa en este tema de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo? Esto se ha creado, yo siempre digo, qué bonito este tema, porque estamos hablando de 2 grandes deportistas de nivel mundial y quién tiene que ir. Como quisiéramos hablar en muchos deportes sobre este tipo de debates, ¿no? Hablando de un ex campeón olímpico en Tokio 2020, 2021 y un deportista como Narváez, que ya hace algún tiempo viene muy bien, hace algún tiempo viene logrando cosas importantes. De hecho, me parece que es el campeón nacional actualmente. Tiene la jersey del campeón nacional y que al final del día él también tiene sus méritos, pues, ¿no? Y la primera pregunta que te quiero hacer, Eduardo, es ¿cómo se clasifican los Juegos Olímpicos? O sea, ¿quién es el que hace que llegue, que en este ranking tengamos 5, 10, 20... un clasificado? ¿Cómo funciona esto? Primero que todo, sale de una norma de competición. Hay 4 tipos de normas en lo que es la ayuda esportiva. Una es la estructura, otra la disciplina, otra la de juego y otra la de competición. Esto hace parte de una norma de competición, que es, una de ellas es cómo se clasifica. ¿La norma de quién es? Del comité, el COJO, Comité Organizador de los Juegos Olímpicos. Okay. Y la Federación Internacional, en este caso la UCI, es la que determina el reglamento para clasificar a los Juegos Olímpicos en la modalidad, en el deporte de ciclismo, modalidad ruta. ¿Hace cuánto tiempo ya se estableció esto? Se establecen 3 años, con 3 años de anterioridad. Al terminar los Juegos en el 2020 más 1, los de Tokio, se corre 1, es decir, fueron 2 años de ranking en donde estuvo establecido. Y acá hay que decirlo que estas normas de clasificación son muy claras. Para el caso específico del ciclismo ruta, se habla, en el caso varones, de 90 clasificados. Y la norma establecía que se sacan 80 por ranking UCI, esos 80 eran
los primeros 5 países del mundo clasificaban 4 atletas, ahí van 20. Del puesto, hay que decirle, el corte del ranking, 17 de octubre del 2023. Del ranking, el año pasado cerró el ranking. El 17 de octubre cierra ranking. ¿Qué pasa? Los 5 primeros, ojo que no se coge el ranking individual varones, y se habla de clasificación numérica, no nominal. La clasificación numérica, ¿qué es? Que clasifica el país, no clasifica el atleta. Primera norma. Y entonces, más criollamente, Eduardo, significa que el quien debe escoger es la Federación Ecuatoriana quién es ese clasificado, más no está ya establecido el nombre del clasificado. Correcto. Hay deportes en donde la clasificación es el nombre. En este caso, para el ciclismo, la Federación Internacional dice, no es el nombre, es Ecuador, tiene los cupos. ¿Cómo se definían los cupos? Entonces, era por el ranking de naciones al 17 de octubre. Pocos han hablado sobre este tema, en donde del primer país hasta el 5.º país clasifican 4 atletas. Del 6.º país al 10 clasifican 3. Del puesto 11 al puesto 20 clasifican 2 y del puesto 21 al puesto 45 clasifica 1. ¿Qué dice? Ahí ya van 80. Y entonces, ¿qué falta con los otros 10? Los 2 primeros del ranking del Campeonato Mundial del 2023 y los 2 primeros de los continentes de América, de Asia y de África, no de Europa. Ahí ya van 88 y 2 cupos adicionales para la sede. Se ha estado hablando, y aquí hay que decirle una cosa, Ecuador queda en el puesto 22. Ojo que perdemos con Eritrea, y Nueva Zelanda es el último equipo que clasifica con 2 atletas. Entonces dicen, ¿por qué la vez pasada clasificamos con 2 atletas? Porque nos clasificamos mejor en el ranking. ¿Quiénes fueron los atletas? ¿Narváez y Richard Carapaz? Caicedo y Carapaz. Caicedo y Carapaz. Okay. Hace 4 años. ¿Qué pasa con esto? Es, en la medida que el país, si fuese al cierre del ranking, cerrando el mayo, que fue el último ranking, hoy estamos ubicados en el puesto 16. Hoy tendríamos, si el ranking fuera al cierre de hoy, tendríamos 2 atletas. No es la realidad. ¿Y qué suma esto? Y hay que decirlo. Al 17 de octubre, quien más puntos aportó sí fue Richard Carapaz. Segundo, Caicedo. Tercero, Narváez. Si el ranking fuese hoy, el primero del ranking UCI individual corresponde a Narváez. Oh, mira, qué interesante. O sea, si hoy fuera el cierre, sí, que no es el caso, estamos simplemente diciendo que si hoy fuera el cierre, Narváez estuviera en mejor posición que Richard en el ranking UCI, sí, individual. Mira, yo precisamente estaba revisando, en el ranking UCI, al cierre de la fecha de clasificación, eran 879 puntos que tenía Richard. Caicedo, Cepeda, perdón, que fue el que fue a Juegos Olímpicos, no Caicedo, 549. Y 300, fue Cepeda quien fue a Juegos Olímpicos de Tokio. Y 381 Narváez. Hoy la cosa cambia. Hoy son 1873 de Narváez y Richard 1399. Entonces, ojo, que hay que identificar es cómo se está en el momento. Yo tengo una pregunta ahí, Eduardo. A ver, si tenemos muy claro que estamos leyendo norma, esto es netamente norma, los reglamentos que dice la Federación Internacional de Ciclismo y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos. Correcto, es una norma establecida por la Federación Internacional para clasificar Juegos Olímpicos. Cada deporte maneja una norma de competición. Yo tengo una pregunta ahí. Clasificación. Yo tengo una pregunta ahí por ese mismo tema, porque creo que la discusión, después de que ya salió el ministro a explicarla, entiendo que Santiago Rosero, también presidente del Ecuatoriano de Ciclismo, también ha salido a explicarla. Hay personas externas también que han salido a explicar el tema, conocedores del ciclismo. Ahora se está hablando de que, ok, así fue la norma, pero Richard fue el que más puntos hizo, sí, ¿ya? Hasta el cierre de la clasificación que fue el año pasado. Correcto. Ok, pero hay que entender algo, o sea, estamos hablando que la clasificación es la suma
de puntaje de todos los ciclistas del Ecuador que te ubican en un ranking. Claro, Entonces viene mi pregunta, Eduardo. Es que vos ves, en ese ranking sumó Carapaz, Cepeda, Narváez, Caicedo, el otro Cepeda, Guama, Montenegro, López, Rosero, Montenegro. No sé si tú tengas el dato, y creo que esto es muy importante, y ojalá lo tengas, porque tú eres un estadístico de esos impresionantes en temas deportivos. Si solo con los puntos de Richard, al cierre de la temporada del año pasado de octubre, si solo hubiesen sido los puntos de él, ¿clasificamos a los Juegos Olímpicos? 70, clasificamos con la misma cuota. Con 1. Claro, porque es que, mira que en el ciclismo, y es otro tema que debemos tocar, se habla de la universalidad. Entonces, y dicen, es que vamos a pedir un wildcard. En realidad se habla de cuotas de universalidad o comisión tripartita. En el ciclismo no existe la comisión tripartita. Okay. Porque la universalidad, la comisión tripartita o los cupos por wildcard se dan, es para dar que todos los continentes estén y muchos países. ¿Qué hace el ciclismo? Ya da la universalidad desde el ranking, porque desde el puesto 1 hasta el puesto 45 tienen atletas en los Juegos Olímpicos. Okay. Entonces ahí está la universalidad, porque son 206 países que están que son reconocidos por el Comité Olímpico Internacional, y de los 206 ya hay 45 que están metidos en la competición de Juegos Olímpicos. 45 con 90 atletas, no 90 más 1. Quisiéramos que fuese así. Eduardo, y sin querer entrar en las decisiones que toma una federación, y que eso hay que respetarlo, porque las decisiones que toma una federación hay que respetarlas hasta por su misma forma de cómo se conforman. Son organismos privados sin fines de lucro que incluso reglamentan cada deporte en el país, que son parte de las federaciones internacionales por deporte. En tu opinión, ¿crees que el reglamento que se sacó por parte de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, no en función a cómo se estableció realmente el reglamento desde la parte interna, que entiendo hay sustento cómo se escoge, pero en los tiempos en la cual presentan presentan este reglamento, es una opinión muy personal, podemos decirlo así, porque si tú me preguntas a mí, y te voy a dar mi opinión, yo creo que la Federación Ecuatoriana de Ciclismo hace lo correcto en establecer un mecanismo para escoger quién es ese deportista en función que ellos tienen el cupo, que es Ecuador, y que es a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo que le corresponde decidir, y a su directorio y a su asamblea, o a su comisión técnica. En mi opinión, creo yo que el reglamento que se presenta este año, entiendo, 29 de febrero. 29 de febrero de este año, a la final es lo que crea que en este caso Richard se siente un poco como, como que me quieren barajar a mí, ¿no?, de ir a los Juegos Olímpicos, porque están haciendo un reglamento que ya pasó el término de clasificación incluso, que fue en octubre del año pasado, ¿no? Y hoy me pones unas reglas del juego que yo no sabía porque recién lo sacaste ahorita en febrero. No se da para pensar eso. Yo pienso que, y de pronto sobre el proceso es la única crítica que puedo tener, porque si bien lo decían ahora, qué bueno tener esta discusión entre Cepeda, Narváez, Caicedo, que qué bueno poderla, Richard, poder tener estas discusiones, porque hay atletas de mucho nivel que están todos en equipos del World Tour. Y recordemos que equipos del World Tour solo son 18. Exacto. Y tenemos hoy atletas que están compitiendo al más alto nivel. No más hace unos días, en la primera etapa del Giro, Narváez queda primero en la etapa, por eso seguramente los puntos, y fuera de quien no tuvo la camisa 20 días, el único que se puso la camisa rosada fue Narváez. Y Pogačar sostiene la camisa todos los días, exceptuando el primer día. ¿Ustedes por qué creen que en la etapa donde Narváez sale a obtener la segunda etapa, Pogačar es el que sale a perseguirlo? Porque quería tener la camisa rosada todos los 21 días del Giro. Eduardo, tú haces ciclismo, ¿no? Pero aficionadito y mal. Está bien, pero haces ciclismo. Yo no hago ciclismo. Yo soy un hombre me gusta el baloncesto, me gustan las artes marciales, me gustan los deportes en general, me encanta ver el ciclismo, sobre todo las persecuciones, creo que es lo más emocionante del ciclismo.
Definitivamente, desde mi punto de vista, yo creo que Jonathan Narváez está en un mejor momento. Desde lo que yo puedo ver, muy desde la televisión. En data, ¿tú crees que Narváez es la mejor opción para el tipo de... Porque hay que hablar de eso, el tipo de carrera que va a haber en París. Esto es distinto. No son no sé cuántas etapas, es una sola etapa, un solo día, una carrera que no sé cuántas montañas tendrá, cuántos desniveles tendrá. ¿Quién crees que la decisión es acertada en función al tipo, al momento que está viviendo cada ciclista y al tipo de carrera que va a haber en Juegos Olímpicos? Yo termino de responder la anterior cuando me preguntaba sobre el criterio de clasificación interno del Ecuador. Mi criterio personal, que creo que es el único aspecto donde la federación falló frente a un criterio de clasificación, que si ya se sabía que había un cupo el 17 de octubre, el criterio sale el 29 de febrero. Pienso que se tomaron demasiado tiempo en establecer el criterio. Frente a cómo lo hacen y la claridad de la fecha de inicio del ranking que iban a tomar. Para mí esa es la única crítica que vemos. Pero, la decisión entonces para ti es correcta desde lo técnico, ¿quién tiene que ir? Y ahí voy a la pregunta que haces. Es que nadie, o he escuchado poco dentro de las discusiones que ha habido sobre el tipo de carrera. No es una vuelta de 3 etapas, de 3 semanas, ni 21 días, es una clásica. Es para un clasicómano. Y el tipo de ruta, y entonces hay que ver la altimetría. Para el ciclismo, de los Juegos Olímpicos, la ruta es de 273 kilómetros. Ojo, 273 kilómetros en una sola etapa y con desnivel de 2.800. Para 273, los 2.800 no es mucho para un ciclista. Los estilos son distintos. Richard es un hombre que va muy bien a la escalada y Narváez es un hombre que va muy bien en la clásica. En etapas, en carreras de un día, mejor creería yo, siendo respetuoso obviamente de los técnicos, que Richard. Entonces, para esa definición, seguramente la Federación Ecuatoriana tuvo que haber tenido en cuenta, primero, el tipo de ruta, que es una carrera de 273 con 2.800 de desnivel, en donde hay muchos subes y bajas, y creería uno que en ese sentido viene mejor Narváez. Y lo otro es cómo llegan después del Tour de Francia, porque es que normalmente los atletas que llegan del Tour de Francia llegan muy cansados. Termina el 23 de julio y la carrera de ruta es el 3 de agosto. Oh, wow, entonces, cerquita. Ojo, a nosotros, por ejemplo, nos pasó en la clasificación, cuando fueron los Juegos Olímpicos de Río, que terminaba el Tour de Francia, uno de los hombres de Colombia era Nairo Quintana, y cuando ya estábamos sentados, porque yo era quien hacía la inscripción de todo el equipo de Colombia, de los 147 atletas de Colombia para los Juegos Olímpicos de Río, sentados nos llama el profesor Jaramillo, y dice, y el equipo era Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Luis Henao, Miguel Ángel López y Nairo Quintana. Qué equipo, ¿no? Equipazo. Y que en su momento nos llama el profesor Jaramillo y nos dice, me acaban de llamar Nairo, que quedó reventado del Tour de Francia, que no viene. Toca hacer, ojo, que la federación en su documento planteaba que el 26 el Comité Olímpico Ecuatoriano le dio como colombiano. fecha, ecuatoriano, ecuatoriano, le dio para inscribir o para dar los datos de quién era el atleta, porque hay unas inscripciones, y se llaman fechas claves, unas inscripciones deportivas, que ya las desconozco, pero tiene que haber ya pasado. Por eso la premura en escoger ese atleta, que solamente se puede cambiar después del DRM, que es la reunión de registro de delegación, por condición médica, que fue en su momento lo que hicimos con Nairo Quintana. Entonces, acá hay que ver cómo saldría Richard del Tour de Francia, que va a ser líder de equipo del EF. Entonces, acá habría que ver condiciones de la carrera, altimetría, distancia,
a quién se acomoda y cómo salen después del Tour de Francia. Para quien es líder de equipo, es mi posición personal, es bien difícil llegar a Juegos Olímpicos como líder de equipo, porque tiene un desgaste tremendo en 21 días. Es el que tiene que en teoría ganar la si carrera. Es, pues, ¿no? Correcto, todo el equipo trabaja para él. Si es un atleta que no es líder de equipo, no tendrá el mismo desgaste, no tiene la misma exigencia, porque se puede cuidar más. En las crono no tiene que andar a tope. Entonces, ojo, que esos son los elementos que pienso yo, siendo irrespetuoso con el tema de la federación, de que pudo haber pasado. Oye, Eduardo, y hablando de eso, hay un tema, una vez me comentó un compañero mío hablando de ciclismo, que los clubes tienen mucha fuerza sobre los ciclistas. Son quienes le pagan, pues, ¿no? Correcto. Con quienes tienen contrato. Cuando vienen Juegos Olímpicos, ¿crees que hay presiones de los clubes? Incluso, por ejemplo, digamos, Colombia tiene 5 ciclistas, 4 ciclistas, pero están en diferentes clubes. Y a la final ven una orden de a un ciclista de Colombia, le diga, el que tiene que ganar es tu amigo de Alemania del mismo club. ¿Pasa eso en el ciclismo? Claro que pasa. Y les voy a contar una historia, estoy seguro que ya te la conté en alguna otra oportunidad. Que cuando uno está metido en medio de los equipos, se da cuenta uno de muchas cosas que se manejan. Ojo que los líderes de equipo son líderes de equipo. Y el equipo que menos recursos del World Tour tiene que demostrar para poder entrar al World Tour es alrededor de los 20 millones de euros. Y hace unos 3 años el Ineos Grenadier estaba alrededor de los 80 millones de euros. Y estamos hablando de contratos de líderes de equipo entre 2, 3, 4 millones de dólares o euros. Anuales. Anuales. Okay. Entonces no estamos hablando de, como decimos en Colombia, bicocas. Son equipos que manejan mucho dinero. Y te cuento, yo no sé qué pasó, por ejemplo, en la carrera de hace 4 años, de 3 años, porque no estuve adentro, en el caso de Richard en los Juegos Olímpicos, pero es que imagínate una carrera de 200 y pico de kilómetros, 273 kilómetros, y quién va al carro a conseguirte el alimento, quién te corta el viento. Entonces, ojo que el equipo juega un papel muy importante. Y les cuento la historia. Para los Juegos Olímpicos de Londres, el equipo de Colombia era Rigoberto Urán, Fabio Duarte y Sergio Luis Henao. Y nosotros teníamos en el comité ejecutivo del Comité Olímpico una persona que era del ciclismo, Santiago Botero, campeón del mundo de la crono. Claro. Tremendo ciclista. Y él había sido atleta de la Astana, que era el líder del equipo era Vinocuró. Acuérdense del Vinocuró, porque va a ser el campeón olímpico. ¿Tú crees que Vinocuró va a ser el campeón olímpico de...? No, Vinocuró fue el campeón olímpico okay. en el 2012. ¿Y tú crees en que una conversación okay. de Santiago, en la noche previa a la okay. carrera, Santiago Botero habla con Vinocuró, que era nuestro representante, y Vinocuró le dice, me voy a retirar como campeón olímpico. Y Botero le dice, ¿cómo que como campeón olímpico? Vinocuró le dice, todo el Astana me va a trabajar. Y esos de la Astana estaban en otros países. Otros países. La orden del equipo fue que todos me trabajen. Santiago Botero el ciclismo. Habla con Genaro Leguízamo, que era el entrenador de Colombia, y le dice, venga, ojo que alguien de nosotros debe estar con Vino. Dan la orden, dice, uno de nosotros va con Vinocuró, siempre uno al lado. O sea que los intereses dejan de ser tanto del país y se vuelven más del club. Es que mira que es de todo, porque es que una marca que invierte como el EF, como el Ineos, invierten mucho dinero. Entonces, cuando en ese momento sale Vinocuró del grupo, Rigoberto Urán sale del grupo con él. Y veían puras camisas diferentes al frente del pelotón, parando el ritmo de carrera. Coincidencialmente, Vinocuró llega primero y Rigoberto Urán segundo. Entonces, ojo, que acá juega un papel muy importante eso. Y asimismo, yo tuve la posibilidad de estar en el carro del equipo de Colombia en los Juegos Olímpicos, eso fue Londres, en los de Río. Y
escuchar la conversación de Rigoberto, de Pantano, del Chavito, de Miguel Ángel, cuando decían cada orden que el profe había dado, el profe Jaramillo había dado para que el líder de equipo fuese Sergio Luis Henao, y decía Rigoberto: profe, usted me dijo que hasta el kilómetro 200 le llevara Caramañolas, profe, en el 198 me retiré. Y decía Pantano: profe, usted me trajo de relleno, porque riéndose, porque no vino Nairo Quintana, y usted me dijo que le explotara el grupo en tal kilómetro, profe, se lo exploté en el pavé. Entonces, ojo, que hay cada uno tiene su misión, tiene su objetivo. Su objetivo. Chavito y Miguel Ángel López era acompañar a Sergio. Claro. Y entonces cada quien tenía su tarea, unos en la subida, otros. Entonces, ojo, que si bien es un deporte individual, hay órdenes. Para culminar este tema, Richard Carapaz y Jonathan Narváez, y qué increíble esta conversación. De verdad que hay tantos aspectos en el ciclismo que hay que ver, y que la gente a la final no lo conoce, y lo conoce es la gente que se dedica a ver ciclismo muchas veces. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó en Tokio con nuestros ciclistas versus lo que va a pasar o lo que pueda pasar con nuestro ciclista en este caso, porque solo va uno lamentablemente, en París? Creo yo, ojo, es de pronto lo que uno veía desde afuera, porque yo no tuve la oportunidad de estar en Tokio, ¿sí? Si bien trabajamos todo el periodo, las discusiones internas uno no está, y de pronto no había la misma cercanía, porque pues no éramos del Comité Olímpico, sino del Ministerio, frente a esas decisiones internas que se toman. Pero lo que veía uno es que cuando Richard va a los Juegos Olímpicos, era líder de equipo, era uno de los 3 líderes de equipo, recordemos, que es Thomas, en su momento era el Ineos Grenadier, era Thomas, Egan Bernal, ambos campeones del Tour de Francia, y el tercer hombre era Richard. Había compañía de un ecuatoriano trabajándole, y por qué no, desconozco, alguna equipos, orden de equipo del de claro, Ineos que le ayudaran a Richard. Hoy no hay eso. Mire qué pasó, por ejemplo, en el Tour, ahora en el Giro de Italia. Nairo Quintana, del Movistar, y estaba quien venía siendo el segundo del Tour de Francia colombiano. Se queda sin gregarios el atleta mejor clasificado de Colombia en el Giro, y Nairo Quintana le entrega unos geles, porque ya se había quedado sin quien le ayude, y le da las gracias terminándole. Claro, son estrategias. Estaba reventado, y si Nairo no me entrega comida, no soy capaz. No tenía quien del equipo lo acompañara. Y no tenía necesidad tampoco de darle los geles, pues, ¿no? No, pero hay cierta situación de camaradería. Incluso Thomas hace un comentario despectivo frente al accionar de Nairo Quintana al darle los geles y la comida a Martínez. Entonces, para que me contestes la pregunta, ¿tenemos posibilidad de medallas en ciclismo? Nosotros tenemos atletas muy fuertes, y fuese o Richard o fuese Narváez, mira que es una clásica. Y hay 3 medallas, oro, plata y bronce. Correcto, y ojo que en la clásica todo puede pasar. Es una etapa, es un día, ¿sí? Todo puede pasar. Todo puede pasar. Difícil pronosticar en el tema de ciclismo. Así es. De verdad que podemos hablar de esto 1000 horas. Seguramente Eduardo va a estar acompañándonos en muchas ediciones para poder conversar no solo del ciclismo, sino de muchos deportes. Si vienen los Juegos Olímpicos, vamos a estar haciendo muchos episodios hablando de muchos de estos temas. Realmente esa es la misión y la visión de este espacio que he creado para poder conversar cosas más específicas, y que de alguna otra manera la gente tenga esa cultura deportiva de conocer que cada deporte es su mundo. Cada deporte tiene su reglamento, y que a veces las decisiones, que no pueden ser muy marqueteras, vienen atrás de decisiones correctas, pues no vienen atrás de decisiones con análisis. Bueno, queremos agradecerte, Eduardo, por este momento apasionado de hablar, en este caso, del ciclismo. La idea siempre será que en este espacio podamos conversar sobre estos temas que a la final la gente no conoce. Que la decisión a la final de que un deportista no vaya
conlleva a mucho análisis desde lo técnico, desde las normas, de los reglamentos internacionales, y la idea es esa. Así que quiero agradecerles por acompañarnos. Seguramente Eduardo estará aquí para hablar de otros deportes más. Se vienen los Juegos Olímpicos, así que estaremos comentando sobre toda la delegación olímpica. Así que bueno, los invito a estar pendientes a más episodios de Legado. Legado, un podcast con Roberto Ibáñez.